Inversionistas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video de inversiones inmobiliarias en la Riviera Maya. El día de hoy estamos con una súper amiga, estamos con una asesora inmobiliaria de la cual siempre que viene Alejandra Rosales nos trae proyectos que tienen algo que se diferencia de los demás. Y en este caso con Ale, el día de hoy vamos a platicar de un proyecto. Ahorita Ale nos va a dar todos los detalles, pero es un proyecto con una ubicación privilegiada, con buenos espacios, y de hecho esta es una de las preguntas que voy a tener para Ale durante este video, que es a quién exactamente va dirigido este tipo de propiedades porque son un diferenciador. Así que ya les di un poco de adelanto, Ale, de lo que vamos a platicar el día de hoy. Claro. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? No, al contrario, muchas gracias, Osvaldo. Pues un gusto estar por aquí de nuevo contigo y bueno, con tu audiencia también. Y pues bueno, qué mejor pues trayéndoles de los mejores proyectos que van saliendo acá en la zona. Es correcto, y de hecho con eso quería iniciar contigo, Ale, el tema de nosotros, tanto contigo y en el tema de Riviera Maya, nos especificamos o estamos especializados, ¿no?, en tres diferentes mercados, que es Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Muchas personas han volteado a ver el tema como Tulum está en boga y Tulum, 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 pero hay que darnos cuenta que estas tres ciudades tienen cosas bien importantes y bien diferentes, aunque estén muy cerquita. Entonces el día de hoy con Ale tenemos un proyecto en una zona que ahorita por ubicación y como están viendo en el Google Maps y en el video, vamos a hablar de Punta Sam en Cancún. ¿Qué hay ahí, Ale? Cuéntanos un poquito. Claro que sí, Osvaldo. Pues miren, platicándoles un poquito sobre la zona, la verdad, esta zona justo donde se viene este proyecto, aquí vemos el pin marcado, es una zona que viene totalmente en crecimiento, pero viene con muy buena proyección. Por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que Cancún es uno de los destinos top internacionalmente. Y ¿Sí? bueno, cuando pensábamos que ya no se podía construir más en Cancún, cuando ya pensábamos que no quedaba nada más, pues bueno, justo se empezó a desarrollar esta zona de Costa Mujeres. Ujú. Si se dan cuenta, primero que nada, bueno, en el mapa pareciera que está algo lejos, pero no. Justo esta parte, a lo mejor muchos ubicarán, es la parte de Puerto Cancún, Claro. que también tenemos marina y un residencial muy lindo en esta parte. Estamos justo a 10 minutos de esta zona. Entonces realmente estamos Sí. cercano a toda esta parte. Si se dan cuenta, también estamos frente a lo que es Isla Mujeres. Claro. Pues bueno, toda esta zona primero está privilegiada con todos estos colores turquesa que especialmente yo nada más los he visto en Cancún, ese Sí. turquesa tan especial. Bueno, Y tenemos aquí en esta zona, al igual que esta zona se está desarrollando, pretende ser como una zona, pues en combinación, ¿no? De la segunda zona hotelera aquí en Cancún, claro. pero también con combinación residencial. Pero lo que está llamando mucho la atención es el tipo de proyectos que está llegando poco a poco a esta zona. Mm. Por ejemplo, ya de hecho tenemos varios proyectos de hoteles ya Ujú. en esta zona que son de nivel premium, también otros proyectos también de esta alta gama. Por ejemplo, también hay otro proyecto muy cercano aquí a la ubicación del proyecto que vamos a estar hablando actualmente, que es Maravela. Aquí, muy cerca de Maravela, se encuentra un proyecto español que viene con un concepto de una wellness clinic, también con Ah, mira. residencias, como todo este ¿Cerca? ¿Cerca turismo. de Marabela? Sí, correcto, ha de Ah, ok. estar a unos 5 minutos de aquí, menos. De hecho, solamente para agregar algo que acaba de comentar Ale, cuando tengan la oportunidad, inversionistas que quieran conocer la zona, a mí me llamó mucho la atención la primera vez que conocí la zona porque es una zona, como lo comenta Ale, es una fusión entre una nueva zona hotelera, pero sin ser como ese gran zona hotelera que tiene Cancún, sino más como combinación de mansiones, casas residenciales, pero entre más te alejas de esa zona, no significa que no haya nada, significa que hay ya hoteles, ya hay industria hotelera en ese sentido que hacen que esa fusión y que ese ambiente que tiene esa área en Cancún es bastante diferente a la, digamos, a la zona hotelera normal de Cancún, ¿no, ¿vale? Claro, sí, totalmente. La verdad es que es una muy buena combinación y pues bueno, en general que en la Riviera Maya es ahorita ya complicado encontrar estos espacios y proyectos que ya estén a pasos del mar. De Entonces hecho, aquí, exacto, eso del Pasos del Mar y por eso también queríamos poner este video lo antes posible porque siempre personas inversionistas, creo que yo también te visualizas con tener una propiedad beachfront, beachfront y beachfront. Y obviamente con este video también lo que queremos es que
se den cuenta y que se valore lo que es tener un departamento beachfront en este tipo de ubicaciones que bueno, ahorita ya me adelanté mucho, ya me emocioné, pero No, tú no, continúale. perfecto. Sí, claro que sí. Entonces, pues bueno, toda esta zona viene rodeada de proyectos premium, que bueno, proyectos que vienen de España, todas las cadenas hoteleras importantes, como por ejemplo también San Regis, o sea, la importancia de que tiene internacionalmente, están llegando todos a esta zona y que bueno, que ahora se tenga la oportunidad de poder comprar un departamento con todas estas grandes cadenas internacionales y de nivel premium. Entonces, pues bueno, tener ahorita ya la oportunidad de tener una propiedad en esta zona, pues bueno, y es justo uno de los puntos más importantes aquí de Maravela, que van a ver nuestros inversionistas, que con toda esta vecinos de alta gama que van a tener y los precios por metro cuadrado que vamos a tener aquí en Maravela, van a ver la buena inversión que va a ser y oportunidad de tener su propiedad a pasos del mar. Perfecto. Para adentrarnos un poco en el tema ya del proyecto como tal, yo creo que ahorita con la explicación que hemos tenido, Ale, la gente y cómo estás mostrando el Google Maps, se da un poco más cuenta de todo de este potencial, la verdad, que tiene esta zona, la cercanía que tienes, con varios puntos importantes. Uno que comentabas que es Puerto Cancún, que es la marina más importante que tiene Cancún, Isla Mujeres, o sea, Centro Cancún, y de ahí, pues obviamente, esa misma calle, yo lo hice así, no sé si estaba bien, Ale. Esa misma calle te conecta hasta la carretera federal de Cancún, entonces sales directo a Playa del Carmen y a Tulum. Sí, ya no tienes, o sea, en cuanto a las vías que tienes ahí cercanos, no necesitas más, directo sales a todos los puntos principales de Cancún. Perfecto. Y bueno, pues ahora sí, adentrándonos un poquito más en el proyecto, Ujú. bueno, aquí Maravela va a constar de 3 torres en esta zona de Costa Mujeres. Ok. Si se dan cuenta, vamos a tener la primera frente al mar, Ujú. una segunda en segunda línea de mar y otra que viene siendo en la tercera. Acá vamos a encontrar departamentos de 3 recámaras y departamentos muy amplios de 6 recámaras, que bueno, también ahorita hablaremos un poquito más a detalle de estos también. Actualmente vamos a salir a comercialización con las 2 primeras, que bueno, va a ser la Torre Petra, que es beachfront, que es la que está totalmente sobre la playa, y la Torre Mura, que es la que tenemos en la parte de atrás. Pero bueno, cabe recalcar que en esta zona, pues bueno, todo lo que tenemos en la parte de enfrente son casas residenciales, de estas casas muy bonitas de millones de dólares. Y pues bueno, por la distribución que van a tener, por ejemplo, los departamentos de Mura, alcanzan perfectamente una vista al mar. Y bueno, como son parte del proyecto Maravela, van a tener el acceso directo a la playa y al beach club y todas las amenidades que vamos a encontrar dentro del proyecto. Pregúntale. eh, por ejemplo, ahorita nosotros estamos hablando de un proyecto en preventa y hay algunas personas que también, obviamente, el decir una preventa y no ver nada construido, ver en este momento el lote solamente, para nosotros es una belleza, porque es como nosotros vemos cómo el bebé nace y cómo el producto crece y cómo de un render se crea toda esta estructura en el tema inmobiliario. ¿Cuál es la experiencia que tiene este desarrollador dentro de esta zona o en México o en el mundo para que nosotros al momento de voltear a ver el proyecto nos podamos adentrar más, que podamos confiar en ustedes? Claro, claro que sí. Mira, de hecho, pues bueno, este desarrollador ya es un desarrollador muy consolidado aquí en la zona. Él justo comenzó, pues bueno, con todo este boom de Tulum. Él comenzó desarrollando en esta zona en Tulum. Pero el desarrollador, que es el grupo Urban House, ellos son originarios de Puebla. Ellos desde Puebla ya traen una gran cadena de desarrollo. Igualmente, y ya fueron cuando con este boom de Tulum se vinieron a desarrollar a Tulum. En Tulum ellos ya tienen cerca de 20 proyectos, o sea, ya estamos hablando de un desarrollador súper bien consolidado aquí en la zona. Ya tienen proyectos entregados que están operando, todavía bueno, con preventas en esta zona y proyectos también que ya están por entregar. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos de estos proyectos como Sama Towers Premium, que ya son proyectos entregados. Entonces ya con estos proyectos que ya son 20, ya estamos hablando de, pues ahora sí que un monstruo desarrollador que construye, y les aseguro que, bueno, con toda la experiencia que hemos tenido, ya construye con buenas calidades y en tiempo y forma. Entonces, por ese lado,
podemos estar seguros que estamos tratando con un desarrollador ya consolidado. Y creo que ese hecho que comentas, el tema de que están desarrollando en Tulum, solamente una pregunta, ¿es el primer proyecto en Cancún? Así es, Ok, correcto. Ellos, bueno, ya viendo igual, descubrieron esta zona en Cancún de Costa claro. Mujeres que va en crecimiento y estar a pasos del mar, pues bueno, ellos dijeron, van a seguir continuando desarrollando en Tulum, pero también optaron ya expandirse a Cancún. De hecho, esa fue una de los detalles que nosotros vimos al momento de que nos compartiste la información de imágenes, que tiene, no es solamente como la torre de departamentos, sino que tiene un estilo, pues Tulum, o sea, el tema del lobby, ahí ya Claro. hizo una, o sea, vimos que es, ajá, exacto, o sea, ya tiene una fusión que también hace que se pueda diferenciar al futuro, ¿no? Claro, sí, totalmente. Este ya es como una fusión de diseños que, bueno, pues estando todavía aquí en la zona, encanta y encanta Claro, muchísimo. claro, claro. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a empezar a mostrar un poquito del recorrido virtual. Este, por ejemplo, es uno de los frentes de una de las torres. Ujú. Esta es una de las avenidas que va a estar cruzando durante el proyecto. De este lado vamos a tener el área de estacionamiento, que cabe mencionar que, bueno, por toda esta zona y la alta gama del producto que se va a manejar, aquí cada departamento va a tener su estacionamiento escriturado. Por ejemplo, los departamentos de 3 recámaras ya van a tener sus 2 cajones de estacionamiento bajo escritura. Y bueno, ya por ejemplo las unidades más grandes, como las de 6 recámaras, ya van a tener 4 espacios de estacionamiento. Perfecto, perfecto. En el tema de materiales, ¿algún material que tú nos puedas compartir de los que se van a estar utilizando para aquellos a lo mejor también si lo quieren revisar en internet y que tengan una idea de los tipos de materiales que se utilizan, deben ser también como parte, ¿no? de la región? Claro, totalmente. Aquí, por ejemplo, bueno, como es la fusión de este toque de la zona, pero siendo un proyecto premium, pues vamos a encontrar primero que nada mármol por todos lados, Ok, para que le dé este toque de elegancia, de proyecto premium, de estos departamentos frente a la playa hermosos, pero bueno, también manejando materiales de la región, como es la madera parota, ok. bejuco, todos estos detalles en madera que, bueno, van a realzar tanto todas las áreas comunes como Sí. también en los departamentos. Y en el tema de amenidades, Ale, ¿qué amenidades vas a contar en este proyecto? Mira, acá por ejemplo, entre las amenidades vamos a encontrar un listado Ok. que Ah, aquí les súper. voy a compartir. Vamos a tener desde el área de Beach Club, que bueno, van a tener acceso directo, el área de bar, de jacuzzi, de asadores, el área de coworking. La verdad es que son amenidades muy completas, Claro. tanto bueno para la persona que quiera habitar aquí o para la renta vacacional. La verdad es que son unas amenidades súper completas. Ok. Les sigo mostrando un poquito acá en el recorrido virtual. Aquí vamos a poder entrar al área de bar, por ejemplo, de este lado también vamos a tener el área de gimnasio, igualmente, pues bueno, con esta vista No, la vista, espectacular increíble. al mar, que bueno, yo así hasta yo me pongo a hacer ejercicio Claro. ya también en vacaciones. Sí, eso nos motiva, eso nos motiva. Sí, justo. También, pues bueno, no puede faltar estas áreas de coworking, Claro. tanto bueno para las personas que habiten aquí o para renta vacacional, que son a lo mejor personas que se vienen por largas temporadas a esta zona, a lo mejor como canadienses que vienen huyendo de la nieve. Claro. Pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Perfecto. Todo esto también va a estar aquí en el proyecto. También, bueno, una sala de cine también que van a tener directamente aquí, a lo mejor para esos días lluviosos, que bueno, no se puede ir ni a la playa ni a la alberca, pero bueno, seguimos teniendo buenas amenidades para que estén contentos en esta zona. Sí, al final le das variedad, ¿no? Tanto al que viva ahí o a la persona que también venga a disfrutar del destino de que puedas, o sea, te puedas quedar en la torre, no solamente en tu departamento, sino que dentro de la torre tengas diferentes opciones. Claro, y qué mejor, pues bueno, ya tener tu propia sala de cine donde estás, pues bueno, Claro. ya es como mucho más exclusivo. Perfecto. También cada torre va a tener su área de rooftop, igual con sus albercas, su área de restaurante bar, camastros, toda esta parte. Aquí, O por sea, ejemplo, lo que impacta es la vista, o sea, simplemente sí, eso vale mucho y va más allá ahorita de que veamos los precios. De verdad, yo les invito a los inversionistas que volteen a ver esto y en otro tipo de destinos.
no es ni la mitad de lo que vamos a ver en este momento. Así que bueno, solamente como punto a mencionar. Claro, claro, la verdad es que pues ahora sí que estas vistas ya es muy complicado tanto encontrar aquí en la zona, en la Claro. Riviera Maya, o ya también internacionalmente, bueno, que se disparan los precios. Es por eso que es tan buena opción. De hecho, no Y sé bueno, perdónale por interrumpirte, hay un a ver, proyecto cerca de Tulum, en Caleta Tanca, que tiene opciones beachfront. No me van a dejar mentir y lo pueden ver en el canal, ahí les voy a dejar el link del proyecto, pero empiezan en 1.1, 1.2 millones de dólares. Entonces, o órale. sea, vale eso el tener un beachfront en esta zona de México. Entonces, si tú volteas a ver una preventa con esas características, definitivamente ahorita que lo vean lo pueden pensar. Sí, la verdad es de sorprenderse. Ok, Acá, por ejemplo, estamos en una de las amenidades, pues bueno, que son las más llamativas, que es el área del beach club, el área de restaurante, que aquí van a tener el área de alberca, de camastros, ok, chapoteadero, todos los servicios que puedan necesitar aquí frente a la playa. perfecto. Entonces, igual aquí van a tener todos los camastros y bueno, aquí vemos de frente la Torre Petra. Ok, pregúntale. En el tema de la administración, ¿son administración libre o va a ser solamente una sola administración? Sí, acá, por ejemplo, se va a manejar para lo que es la renta vacacional como administración libre totalmente. Ok, O sea, ya aquí, por ejemplo, cada propietario puede decidir con qué empresa de renta vacacional de aquí de la zona le funciona mejor para que le administre su departamento. ¿y de las áreas comunes? De las áreas comunes, pues bueno, aquí siempre va a iniciar el desarrollador administrándolas, que bueno, yo la verdad digo que eso es lo mejor porque él Claro. realmente fue el que construyó esto y tiene que estar al pendiente para que durante esos primeros años se consoliden todas las amenidades, todo esté funcionando al 100%. Perfecto, listísimo. Ale. Tengo una pregunta más. Ya casi estamos, digo, es que hay varias preguntas, pero por ejemplo, eh, al tener un departamento de alguna manera amplio, porque normalmente los departamentos en la Riviera Maya no son tan amplios, ¿a quién iría dirigido este tipo de departamentos? ¿Alguien que quiera vivir ahí o alguien que lo quiera, de verdad saldrá para renta vacacional? ¿Tú qué piensas de acuerdo a lo que te han comentado los desarrolladores? Pues mira, acá totalmente, digo, uno, pues bueno, es un desarrollo premium. La verdad, lo que hemos estado viendo que, por ejemplo, destinos como Cancún es un destino ya muy versátil. Es Mm, mucho que llega tanto familias, grupos, ya también grupos de amigos, todo tipo de turismo llega a esta zona. Y pues el tener una inversión con este metraje, con estas recámaras, pues te da la amplitud a poder llegar pues a esta parte, ¿no? A esta parte de las familias que llegan a Cancún, que ellos ya están buscando, pues bueno, que vienen con los hijos, a lo ah, mejor ya. con los hermanos, toda la familia, y que bueno, pues ya es un turismo de alta gama también. Perfecto, listísimo, Ale. No sé si nos puedas platicar un poco de la parte de las formas de pago que tienen ahorita. Es literalmente, es lista de precios cero. O sea, vamos iniciando y vamos arrancando. Si van a ver ahorita la lista de precios, algunos departamentos probablemente ya estén reservados. Y qué bueno que dije esto porque también recordarles que estos precios están sujetos a disponibilidad. Así que si lo ven este video a lo mejor en 2 o 3 semanas, pregúntenos primero si siguen los mismos precios porque créanme, los departamentos en esta zona de Riviera Maya y más con estas características de ser beachfront se mueven muy rápido, así que solamente como para ese comentario que luego nos hacen. Claro, claro que sí. Justo acá, por ejemplo, vamos a revisar la lista de precios de la que es la Torre Beachfront, que es Petra. Ujú. Si se dan cuenta, bueno, tenemos los departamentos de 3 recámaras y en los últimos niveles tenemos los departamentos de 6 recámaras. Ok, perfecto, perfectísimo. Iniciamos desde los 12.949.000. Así es, en precio de lista. Pero la parte interesante que Ah, justo tenemos en esta etapa de preventa, revisando lo que son los esquemas de pago. Por ok, ejemplo, esta torre tiene entrega en diciembre de 2025. ok, Tenemos distintos planes de pago que, bueno, están establecidos. ok, Si se dan cuenta, comenzamos con el plan A, que es desde un 30% de enganche, el 40% en pagos durante la obra, el 30% ya es a la entrega de su departamento
Ok. Normalmente no aplica ningún tipo de descuento, pero por ahorita, por la etapa que estamos en preventa, se está dando un 10% de descuento Ok. adicional. Es decir, ya tendríamos desde el primer esquema de pago un 10% de descuento. Ah, eso está bueno. Entonces, pues todos los precios que vemos aquí van a disminuir ese 10% de descuento. Haciendo Ya, por las ejemplo, matemáticas se baja, digo, solamente como número, ahorita se los voy a poner, claro. pero estamos hablando de 11.654.000 aproximadamente. Entonces es un descuento de 1 millón de pesos, más de 1 millón de pesos. Claro, que la verdad eso también es muy, muy raro ese tipo de descuentos acá en la zona. Entonces acá, bueno, el desarrollador sí nos está, ahora sí, dando esta muy buena promoción. Claro, perfecto, Bien, por perfectísimo. ejemplo, ya si el inversionista tuviera más enganche, pues bueno, también tendría más beneficios. A partir del 50% de enganche, 20% durante la obra y 30% a la entrega, se les está dando un 4% de descuento adicional. Entonces estamos hablando que aplicamos el 10% de descuento y luego ese resultado, el siguiente descuento. Entonces ya estamos hablando de que vamos a obtener dos descuentos. Perfecto. Ya llegando al máximo, que sería el 90% de enganche y 10 a la entrega, pues ya tendríamos un 10 más otro 10% de descuento, donde pues bueno, ya tener tu departamento frente al mar y sacándole todo este provecho en la preventa, pues qué mejor. Valdría mucho la pena. Aquí una pregunta, Ale, que no me dejarás mentir. Ya revisamos la lista de precios, yo les voy a compartir esto en la descripción, pero un punto importante que me gustaría platicarte para saber tu opinión es en el tema de una vez, digamos, se reservó, se empieza a revisar la parte legal, es importante que los inversionistas sepan que algunos documentos están en proceso de entrega. Nos ha pasado y podemos tener comentarios en donde pueda suceder que alguno de los documentos no esté al 100% en este momento, pero entender que este es el mejor momento si quieres invertir en preventa porque vas a encontrar el mejor precio. Obviamente hay un riesgo, pero nosotros junto con Ale buscamos minimizar ese riesgo para que tú sepas que toda la parte legal del desarrollo está en proceso de y que no te lo marquen o que no pueda sonar como es una alerta a algo, sino simplemente el desarrollador está trabajando para poderte dar todos los documentos y los mejores precios. Así que solamente como punto, porque si no lo han hecho y nos lo han hecho saber algunos inversionistas que invirtieron con nosotros, pero que obviamente estos comentarios son importantes para aquellos que quieran volver a hacerlo o los que sea su primera vez. Correctísimo, Osvaldo. Acá, por ejemplo, digo, ya tenemos todo el sustento de que es un desarrollador con bastante experiencia, que eso, bueno, también es una gran tranquilidad tanto para nuestros clientes y nosotros como asesores inmobiliarios, Claro. que ya no estamos tratando con algún nuevo desarrollador, sino ya es un desarrollador muy consolidado aquí en la zona. También, por ejemplo, bueno, ya podríamos hablar, el proyecto ya cuenta también con un fideicomiso, pues que Perfecto. eso también es una parte que, bueno, le da toda tranquilidad a nuestros clientes, puesto que ya el proyecto, el desarrollador, fueron revisados por una institución bancaria, Ok. donde ya tienen, pues ahora sí que checados de pies a cabeza y pues bueno, listos ya para arrancar. Acá, por ejemplo, la licencia de construcción todavía sigue en trámite, pero tenemos fecha de inicio de obra en noviembre de este año. Perfecto. Igual, eso importante, nosotros podemos, si alguien está interesado en conocer el terreno, podemos llevarlos a conocer el terreno para que obviamente puedan tomar una foto. Nos ha pasado eso de que toman una foto para que cuando llega la entrega de su departamento dicen, no manches, aquí no había nada. Y está interesante, o sea, está padre que si hay personas que es su primera vez que invierten en preventa, esto sea como un punto importante para que puedan saber cómo hacerlo y que obviamente tanto Ale o su servidor los puedan ir guiando a conocer este proyecto o algún otro proyecto que obviamente Ale tiene en la zona de Cancún y que nosotros también los podemos apoyar en esa parte. Así es, correcto. Aquí lo importante es que, bueno, ya nuestros clientes tienen las bases del desarrollador con experiencia, ya tienen la revisión por parte de la institución bancaria porque está con un fideicomiso. Entonces, pues listo, pues qué más de cumplir con ese sueño de tener un departamento frente al mar y a pasos del mar. Perfecto, Ale. Una última pregunta antes de irnos. Esta torre que me enseñaste es la Beachfront. Van a salir con dos torres. La otra torre, digamos que es segunda o tercera línea de mar. Pues sigue siendo segunda línea de Ok, mar, porque bueno, está como en la segunda cuadra, por así decirlo, después de la playa. ok, Entonces tendríamos esta lista de precios, que es nuestra torre Mura.
que bueno, la verdad con las amenidades que se van a tener. Tenemos aquí la lista de precios de la Torre Mura, donde bueno, ya contando que es segunda línea de mar, pero teniendo todas estas amenidades, que vas a tener tu propio beach club, tu propio acceso a la playa, que vas a tener tu rooftop con esta vista impresionante, y también en esta torre, por la distribución que tienen los departamentos de todo alrededor, tienen sus terrazas, alcanzarían cierta vista al mar. Pregúntale, o sea, digamos, literal, es casi la mitad de un nivel, ¿no? El departamento de 3 recámaras. Entonces, definitivamente de algún lado se va a tener una vista parcial al mar. Claro, totalmente. Si quieres, ahorita un poquito más adelante revisamos los planos para que vean la Perfecto, distribución. sí, 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 sí. ¿Sí? Miren, aquí, por ejemplo, esta sería la Torre Mura, que es donde vamos a encontrar los departamentos de mejor precio, que yo siempre les digo, es una súper oportunidad tener el departamento a pasos del mar con este precio, que es el mejor precio por metro cuadrado, Claro. tan cerca de la playa. No, y de departamentos amplios, porque estamos hablando 3 recámaras por ejemplo, 7.890.000, un 3 recámaras, segunda línea de mar, también no está nada mal. No, la verdad es que, por ejemplo, en otros lugares, por ejemplo, en Tulum tenemos estos precios y pues bueno, no están a 10 minutos de la playa. Aquí literal están a 2 minutos de la playa y con estos mismos precios. Literal, ok, perfecto. Realmente es la oportunidad que se tiene ahorita. Listo. Entonces, por ejemplo, y contamos en esta torre con los mismos esquemas de pago y la misma promoción del 10%. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de este departamento de 7.890.000 menos el 10%, que bueno, es nuestro primer descuento, quedaría en 7.100.000. Entonces, pues bueno, y esto va mejorando con cada descuento y más enganche. Que nos dejen sus comentarios para que les podamos ayudar en saber en qué precio les quedaría el 90%, que ese sea el juego de esta vez de, oigan, les interesa saber cuánto es el 90%, déjenlo en los comentarios para poder mandarles la cotización y que obviamente que vean que el deal, entre si tienen por ahí unos savings o tienen algo, están vendiendo una propiedad y quieren algo diferente, pueda ser una excelente oportunidad. Sí, la verdad es que a mí justo me han llegado muchos clientes que siempre han querido una propiedad así de cerca del mar, pero muchas veces no les daba el presupuesto. Claro. Y justo aquí con Maravela ya tenemos estos presupuestos, estos precios para por fin poderles cumplir esos sueños a esos clientes. Perfecto, súper. ¿Podemos ver rápido los planos, Ale? Sí, vamos. A ver. Bueno, vamos a revisar rápidamente los planos. Acá en la Torre Mura vamos a tener de un inicio los departamentos de 3 recámaras. Si se dan cuenta, son 2 departamentos en la parte de enfrente y 2 departamentos en la parte de atrás. De este lado, donde vemos, el cursor, sí, es donde estaría, por así decirlo, indicado el mar. Ok. Entonces, que ya desde las alturas, si se dan cuenta, todo está rodeado por el área de terraza del departamento. Entonces, ya sea del lado derecho, del lado izquierdo, por la conformidad de la costa, se va a alcanzar a tener una vista al mar. No manches, está muy padre. Ok, perfecto. Eso es como una doble terraza. Así es, correcto. Cada departamento tiene su terraza en forma de L que va a rodear todo el departamento. Ale, pregunta, ¿cómo los entregan los departamentos? Acá los departamentos van a ser equipados. Ok, perfecto. Realmente equipados. Ya más adelante, por ejemplo, si llega un inversionista que le quisiera preguntar por algún paquete de muebles, seguramente nos van a formar algún paquete de muebles, pero de entrada viene con el equipamiento tradicional de la cocina integral, tu barra, los aires acondicionados, ventiladores, closets, todo lo que es fijo en el departamento, para que ya después ellos puedan llegar a ponerle su toque en decoración. Ok, perfecto. Y quiero entender ahorita si nos muestras el plano del de 6 recámaras, pero me estoy haciendo una idea que es la mitad del nivel, es el de 6. Correcto. Ya, por ejemplo, en los niveles de 6 departamentos, perdón, de los de 6 recámaras, ya sería un departamento en la parte de enfrente y el segundo departamento en la parte de atrás. De hecho, una parte muy interesante de esos departamentos de 6 recámaras es que van a ser modulables. Es decir, por ejemplo, si el cliente quisiera a lo mejor en vez de 6 recámaras tener nada más 4 o 3 y a lo mejor tener
una sala comedor muchísimo más amplia se van a tener, pero ya estaríamos hablando de un departamento de 400 metros cuadrados. Wow, Que súper. poder ya distribuir, si por ejemplo quiere un baño más grande para colocarle un jacuzzi que se le pueda poner, ellos van a poderlo modular como gusten. Esa es la Perfecto. ventaja, por ejemplo, de ese de 6 recámaras. Y es la ventaja también de cuando lo tienes en preventa, ¿no? Que puedes de alguna forma modular tu departamento a las características que tú quieras, pero que al final el ser dueño de un solo nivel también está interesante. Eso lo había visto, por ejemplo, en departamentos me parece que estaba en California o Miami, que obviamente ahí, o sea, vista privilegiada y el tema de la brisa y el tema de la ubicación. Entonces, me encantó mucho, me gustó mucho esa parte. Claro que sí, y aquí también, por ejemplo, bueno, también la cancelería va a ser cancelería especial para estos proyectos que Claro. son cercanos al mar y también les van a incluir las cortinas anticiclónicas. Entonces ya de eso no se van a tener que preocupar por nada. Ale, ya quiero uno yo también, entonces hay que trabajarle duro, mi Ale. No, Sí, muchísimas ya. gracias porque de verdad nos has dado esa parte de entenderlo mejor, el departamento, y me gustaría que la gente que está viendo o que verá este video nos deje sus comentarios para entender o para saber de qué manera o cuál es el tipo de departamento que ellos están interesados en reservar, porque obviamente con Ale esto también es interesante y es importante que se los digamos que, como lo comentamos, son departamentos y son opciones que se mueven muy rápido en el mercado. El proyecto acaba de salir al mercado, así que pues nada, que nos dejen el comentario para saber qué piensan, ¿vale? Claro que sí, Osvaldo, no, con muchísimo gusto y de verdad que no pierdan la oportunidad porque van a ver que, bueno, el precio por metro cuadrado frente a Sí. Pasos del Mar va a ser inigualable. Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. Chicos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó la explicación de Ale, déjenos un like, compartan y nos vemos en el siguiente video. Adiós, Ale. Hasta luego. Bye.